Bienvenidos a una nueva sesión del curso de análisis estructural. La sesión anterior, la sesión número 1, vimos el ensamblaje de una matriz de rigidez literal en una estructura 2D. En esta segunda sesión vamos a determinar la matriz de rigidez numérica de una estructura. Entonces, una matriz numérica consta de elementos, como se muestran en pantalla, de la cantidad de grado de libertad que tenemos. Vamos a iniciar con un ejemplo de aplicación. Entonces, en pantalla vemos nosotros una estructura. Una estructura constado de columnas y vigas. Tenemos apoyos empotrados, tenemos un apoyo móvil, inclusive hay una columna circular, una columna rectangular inclinada, una viga horizontal rectangular y una viga inclinada también rectangular. Como primer punto, recuerdan ustedes que hay que enumerar la estructura. Primeramente, los nudos libres. 1, 2. Nudos libres le llamamos aquellos que tienen 3 grados de libertad. En el nudo 2 correspondería grado 4, grado 5 y grado 6. Nos dirigimos después a los nudos que tengan por lo menos un grado de libertad y ubicamos un apoyo móvil. Tiene grado de libertad 7. En el Y, eje Y, no tiene grado de libertad, está restringido y tiene giro. Entonces tenemos una estructura de 8 grados de libertad. Por lo tanto, nuestra matriz final de rigidez será una matriz de 8 por 8. Bien, entonces iniciamos el proceso numérico. Para esto es debido conocer que cada elemento 1, 2, 3 o 4, está regido por una matriz de rigidez. Una matriz. Cada elemento es una matriz, la que se muestra acá en pantalla. Por ejemplo, el elemento 1 tiene una matriz de 6 por 6. El elemento 2 de 6 por 6. El elemento 3 de 6 por 6. El elemento 4 de igual forma. Entonces, cada matriz viene de 6 por 6. ¿Por qué? Porque un elemento, por ejemplo, el elemento 4, que estoy marcando, tiene 3 grados de libertad en el nudo 1 y 3 grados de libertad en el nudo 2 como máximo. Entonces, habrían 6 grados de libertad, por lo tanto, la matriz como máximo debe tener 6 grados de libertad. Si estudiamos, por ejemplo, el elemento número 1, tenemos 3 grados de libertad en el nudo 1 y en el nudo 5 no tiene grado de libertad. Entonces, tendríamos que anular las filas y las columnas correspondientes al grado de libertad que no lo tienen. Pero eso va a ser ya en el proceso numérico que vamos a desarrollar. Entonces, tenemos un elemento está representado por una matriz de rigidez con los coeficientes S1, S2, S3 hasta S7, tal como se representa en la figura. Esta matriz de rigidez por elemento, matriz de rigidez de un elemento inclinado, ¿por qué? Porque puede ser vertical, puede ser horizontal o con un grado de inclinación. Entonces, estos primeros 9 valores, esta submatriz, es el K11 que nosotros estudiamos en la primera sesión. Estos 9 valores que estoy mostrando o que estoy achurando acá como segunda parte vendría a ser el K12, ¿correcto? Si queremos el K22 es los 9 valores que están en la parte inferior, o sea, S1, S2, en esta posición vendría a ser el K22. Y la parte diagonal vendría a ser su traspuesta. Yo le dije, por ejemplo, este S2 es acá, ¿no? Ese es
su espejo o su valor correspondiente. El S4 menos S4, por ejemplo, voy a agrandar un poco para que es menos S4 le correspondería a esta posición. Porque esta es la posición fila 1, columna 6. Acá sería columna 6, fila 1. Ahí están sus valores correspondientes y estos 9 valores corresponderían al K21. Entonces podemos definir nosotros que tenemos una matriz de un elemento representado por 4 submatrices. Bien, ¿cuánto vale el valor de S1? S1 está representado por esta fórmula. K1 por el coseno cuadrado más K2 por el seno cuadrado. S2, K1 menos K2, seno y el coseno. Perfecto. Y así sucesivamente tenemos todos los coeficientes que están en la matriz general de un elemento representado acá. El S7 en algún momento se va a utilizar, lo tenemos acá. El S5 también, tanto positivos o negativos como representa la fórmula. El valor de K1 está representado por grado de libertad 1. Acá significa que el S1 está representado por grado de libertad 1. Y si ustedes observan, el grado de libertad 1 es fuerza axial. Por lo tanto, K1 está representado por esta fórmula. AE entre L, por la ley de Hooke. Esfuerzos o fuerzas axiales. K2 ya vendría a ser cortante, por eso fuerza cortante, ¿no? Si observamos, K2 o K5, posición 5, son fuerzas cortantes, ¿no? Y está representado por ejemplo, en función también del módulo de elasticidad, de la inercia del elemento y de un valor phi, una constante phi. ¿Qué cosa es phi? Phi es para definir la forma de la estructura. ¿Por qué? Porque puede hacer que la viga sea rectangular. En algún momento podemos hacer vigas trapezoidales, vigas T, vigas triangulares, que también hay estructuras con vigas triangulares. Normalmente los arquitectos en algunos instantes de su vida pueden hacer vigas triangulares. Normalmente ocurre la rectangular. Las columnas circulares, columnas triangulares, columnas rectangulares, tal y como se observa. Entonces, este phi va a depender del tipo de elemento que sea. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar una columna circular, necesitamos esta fórmula. Phi. ¿Y cuánto es el valor de phi? Es 12 veces el módulo de elasticidad por su inercia por un factor de forma. La forma de que está hecho el elemento. Que recuerdan ustedes que es el módulo de cortante. El módulo de elasticidad, módulo de corte, A es el área transversal y la longitud del elemento. Ya lo vamos a definir suponiendo que yo estoy haciendo un elemento circular. Entonces, el valor de phi, F sub y, perdón, el factor de forma sería 10/9. Si yo estoy desarrollando un elemento rectangular, el factor de forma Fy 1.2. Si mi elemento, sea columna o sea viga, es triangular, igual manera es 1.2. Todas estas formas son demostradas, ¿no? Bien. Es así que determinan todos los valores de K, que van a incluir en esta fórmula. K1, K2, K3, K4. Cada vez que necesitamos el valor de phi, lo sacamos de esta fórmula matemática, con su valor de forma. Bien. Por ejemplo, el SAP, el ETAPS, para hacer sus programas estructurales, considera, por ejemplo, el módulo de elasticidad 5/12 de E. O sea, 5/12 del módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad podemos calcularlo por esta fórmula. 15.000 raíz cuadrada de F' sub C, siempre y cuando la fórmula coincide si es que F' sub C está en kilogramos por centímetro cuadrado.
¿no? Bien, y si lo queremos transformar a toneladas métricas, ya es cuestión de unidades. Entonces, acá tenemos. Lo único que nos faltaría determinar de todo esto es el ángulo. Phi ya está dado, el módulo de elasticidad está dado, el momento de inercia está dado, ¿no? Todos los valores. Factor de forma y la longitud del elemento. Lo que nos faltaría es el ángulo. Observen el ángulo, que es muy importante para determinar, por último, e iniciar el proceso matemático. ¿Cómo lo vamos a ver el ángulo? Por ejemplo, voy a hacer en este caso. Si voy a calcular el ángulo del elemento 1, observemos nosotros, tenemos que del elemento 1, estoy hablando del elemento 1, no del número 1, del elemento 1, nos ubicamos donde inicia la flecha, acá. Recuerden ustedes que las flechas han sido ya, los conectores han sido realizados en la sesión número 1. Entonces, estas flechas ya han sido determinadas. Bien, entonces, por ejemplo, yo necesito determinar el ángulo del elemento número 1. El ángulo del elemento número 1 simplemente es referido a este. Es como en la trigonometría. Pongo una horizontal, trazo una horizontal, siempre el horizonte, y lo mido en sentido antihorario. Y me voy así. Entonces, en el sentido horario. Y comienzo a medir el ángulo hasta llegar al elemento. Y esto sería positivo. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera determinar el ángulo del elemento 1, trazo una horizontal, acá una horizontal, y simplemente mido toda la vuelta hasta que llega a la flecha. Y sería 270 grados. Eso si me voy en el sentido antihorario. Pero si me voy en el sentido horario, hago la horizontal y me voy en el sentido horario, pero sería negativo. Para mí, entonces, es utilizar 270 grados o menos 90 grados. Ese es un ejemplo de cómo se calcula el ángulo, pero lo vamos a ver con mejor detenimiento más adelante. Bien, entonces vamos a hacer este mismo problema que tenemos acá en pantalla, este mismo problema con estos datos. Decimos, de la estructura mostrada, ¿ya?, determinamos los parámetros de rigidez para cada elemento, o sea, K1, S1, el área, la inercia, phi, el factor de forma, todos los parámetros de cada elemento. Vamos a determinar la matriz de rigidez de cada elemento, o sea, una matriz por cada elemento. Si acá tenemos 4 elementos, vamos a necesitar 4 matrices de esta forma, y cada matriz con su submatriz. ¿Perfecto? Y por último, vamos a ensamblar la matriz final de la estructura. Eso va a ser nuestro proceso. Recuerden que el primer paso es realizar, como en la sesión número 1, la matriz de rigidez literal de la estructura. Esto es importante para poder nosotros desarrollarla. Entonces, observamos nuestro ejercicio y decimos, ¿cuántos nudos tienen grados de libertad? Observamos 1, 2, 3 nudos tienen grados de libertad. El nudo 4, el nudo 5 no lo tienen, por lo tanto, no va a entrar en el problema. Entonces, tenemos 3 nudos, 3 columnas y 3 filas, ¿no? Eso hemos hecho en la sesión número 1. Vamos a repasar solamente uno o dos de estos cuadritos. Por ejemplo, el nudo 1. En el nudo 1 tenemos 3 elementos. Como son flechas de salida, que ya lo vimos en la sesión 1, decimos K11 de 1 a 3 más K11 de 1 a 2 más K11 de 1 a 5. Y esto se supone que estaría representado en K11 de 1 a 3, de 1 a 2 y de 1 a 5. Ese es el nudo 1. Nos dirigimos al nudo 2, por ejemplo, y decimos, ¿cuántos elementos están conectados? 2. Una flecha de salida y una flecha de entrada. Entonces, decimos,
K11 de 2 a 4 más K22 de 2 a 1. Vuelvo. K11 de 2 a 4, flecha de salida, más K22 de 2 a 1, flecha de entrada. Y eso estaría representado en este cuadro. K11 de 2 a 4 y más K2. De igual manera, llenamos todos los cuadros tal como se hizo en la primera sesión. Esta es la primera forma de realizar nuestra matriz de rigidez literal. Siguiente paso. Vamos a determinar la tabla de cada elemento. Elaboramos tablas de cada elemento que contengan los parámetros para determinar la matriz de rigidez de ese elemento. Entonces, el elemento 1, recuerdan que era la columna circular. He comenzado con una columna circular. Bien. De la columna circular tenemos que tener sus datos. ¿Cuál es el diámetro? 60 centímetros. Bien, ¿cuál es el módulo? Me están dando 217, 3.700 toneladas por metro cuadrado. Bueno, pues me pueden haber dado kilos por centímetro cuadrado, pero no se están dando. Por lo tanto, si es metros, metros y toneladas, en estas unidades vamos a trabajar. Y G vendría a ser 5/12 del valor de E. ¿Correcto? Simplemente, el diámetro está dado, la longitud también. Recuerdan que es la longitud del elemento. El elemento columna es 240. 240. ¿Ya? Entonces, el primer cuadro lo voy a hacer bastante detallado para que los otros cuadros simplemente sean mucho más sencillo de entenderlos. El área se supone que es el área de del círculo, ¿no? Perfecto. O del elemento circular. Recuerden que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Acá está. Hacemos matemáticamente y determinamos. La inercia centroidal de un elemento circular es pi por diámetro a la cuarta sobre 64, perdón. Esa es la inercia. Lo desarrollamos y acá está su inercia. ¿Se dan cuenta? Perfecto. El valor de phi. El valor de phi simplemente necesitamos aplicar esta fórmula matemática. Esta fórmula matemática. Phi 12 por el módulo que ya lo tenemos, la inercia que ya lo desarrollamos, factor de forma 10 novenos, G que es 5/12 de E, que también lo podemos poner en función y se anula E también, el área que también lo hemos determinado y la longitud que es 2.4 metros al cuadrado. Desarrollamos matemáticamente y nos da el valor de phi. Ahora nos falta el ángulo para estar los datos completos. El ángulo. Bien, el ángulo yo les dije cómo se calculaba. Trazo una horizontal, siempre de donde inicia la flecha, no de abajo, no. Si voy a estudiar o voy a analizar el elemento 1, me voy a donde inicia la flecha. Trazo una horizontal, que queda por acá, y digo, el ángulo, en este caso me es más fácil ir en sentido horario, porque está más cerca. Todo este ángulo hasta que llego a la flecha. ¿Cuánto es? 90 grados. Pero como es en sentido horario, entonces es negativo. Si voy en sentido antihorario, positivo. Para mí sería en todo caso menos 90 grados. Si quieren cambiarlo ustedes y quieren irse en sentido horario, pongan 270 grados, que la respuesta va a ser la misma. Es menos 90 grados o 270 grados. Bien, K1, K2, K3, K4 y K5 solamente ingresamos en las fórmulas que están acá, que ya están definidas. K1, el área por el módulo entre la longitud. K2, 12 veces el módulo, la inercia, la longitud al cubo, 1 más phi, que también se ha calculado, se ha determinado mediante fórmula, ¿no? Y determinamos los valores de K1, K2, K3, K5. Una vez que hemos determinado todos estos parámetros, determinamos los valores de S. S1, S2, que son los valores que son los coeficientes de la matriz del elemento número 1, o sea, de la columna. ¿Y cuánto es el valor de S1? K1, que ya he determinado, el coseno, que es de 90 menos 90 grados, K2, que también se determinó, y el seno.
Hay que usar, siempre es recomendable, por ejemplo, se recomienda preparar una tabla en Excel para facilitar los cálculos, ¿no? Yo he representado 2 o 4 decimales, pero en Excel traten de tomarlos todos, ¿no? Tal y como le dan los Excel, como los 10, 11, 12 decimales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hagamos cuando hagamos un SAP, un ETABS, ustedes van a verificar que no van a dar los mismos resultados. El ETABS o el SAPS utiliza elementos finitos para su desarrollo. Y este método, que es matricial, cuando se utiliza la cortante, la flexión, axial, cortante, flexión, estamos usando elementos finitos. O sea, este es un procedimiento de elementos finitos, pero unidimensional. Entonces, yo le puedo haber puesto elementos finitos unidimensionales en una sola dirección o una sola dimensión, porque solamente tenemos líneas o vigas o columnas. Si ya queremos estudiar elementos finitos bidimensionales, como por ejemplo placas, estructuras, por ejemplo elementos como túneles, cúpulas, ya es análisis estructural 2, que es otra parte, que también dicto ese curso. Bien, continuando, podemos desarrollar, por ejemplo, todos los valores de S1. ¿Cómo determinamos, por ejemplo, S2, que nos ha sido bastante sencillo, que es 0? Observemos, S2. S2 es K1 menos K2, podemos calcularlo, pero recuerden que el elemento 1 era 90 grados, o menos 90 grados, perdón. Seno de 90, de menos 90, recuerden, es menos 1, pero coseno de menos 90 es 0. Como es 0, todo S2 sale 0. ¿Se dan cuenta? Y acá también S5 también es 0, porque coseno de menos 90 sale 0. Por K3 sale 0. O sea, S2 y S5 deben ser ceros, ¿no? Hagan bien el Excel y van a obtener buenos resultados, ¿no? Como están acá. Bien, el resto de valores ustedes lo pueden calcular con una calculadora manual o utilicen el Excel, que es recomendable. Una vez que tengamos todos los valores de S, armamos nuestra primera matriz. Miren, esta es nuestra primera matriz. ¿De qué elemento? Elemento 1, o sea, del elemento columna circular, ¿no? Ya está. Este valor que es, representa S1, S2. El de acá sería menos S4. Vamos a ver si eso es cierto, solamente como referencia. S1, S2 y le cambiamos de signos, S4. S2 se mantiene, S3. O sea, tenemos S1, S2 menos S4. Vamos a ver si eso es cierto. S1, acá está, el mismo. El que sigue, S2, igual. El que sigue sería menos S4. Recuerden que era acá menos S4. Como S4 es negativo, le cambiamos de signo, sale positivo. En algún momento de la fórmula tenemos, por ejemplo, en esta posición, en la fila 4 con columna 6 tenemos S4 positivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, fila 4 con columna 6 es S4 positivo. Acá también hay un S4. Entonces, ubiquemos, por ejemplo, ese elemento. 6 con 4. Este valor es S4. ¿Se dan cuenta que es negativo? Coincide con el S4 que está acá negativo, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es pasar cada uno de estos valores en nuestra fórmula general, ¿correcto? Y así obtenemos nosotros nuestra matriz de rigidez del elemento número 1. Pasamos a hacer la matriz del elemento número 2. De la misma forma. El elemento 2 es una columna rectangular. Observemos el problema. Un elemento rectangular en donde ya varían algunos de sus datos. Por ejemplo, el área es B por H, rectangular, y su inercia B por H al cubo entre 12. Eso es lo que simplemente he hecho en esta fila. El phi y el ángulo se calculan. Por ejemplo, he determinado el ángulo del elemento número 2, porque es la columna. ¿Cómo se calcula el ángulo? Ya les dije. Del elemento 2, ¿dónde inicia la flecha? Acá inicia la flecha. Y se va acá.
trazo una horizontal siempre a la derecha, el horizonte a la derecha, y determino mi ángulo. Si voy en sentido antihorario, tendría que hacer todo este ángulo de acá. Pero para mí más fácil es en el sentido horario. Y como es horario, es negativo. Y calculo el ángulo. ¿Qué sería el ángulo? Si ya tengo que la altura es 5 metros y esta parte de la porción es 2 metros, entonces arco tangente de 5 entre 2, ¿no? Arco tangente de 5 entre 2 me da el ángulo de 68.20 y números más. Yo trabajo, acá he trabajado con 4 decimales, pero si hacen con Excel, les recomiendo que pongan todos los decimales que puedan posible. Represéntenlo para que sacan valores exactos. Cuando ustedes lo hacen por SAP, por etapas, le van a dar los mismos resultados de las respuestas. Bien, calculamos su base, su altura, que nos dan el área, su longitud, el phi, que es el factor de forma, que ya no es 10 novenos. Recuerden que el factor de forma es 1.2 para un elemento rectangular, ¿no? Y el ángulo que es menos 68.1986. Y de igual manera calculamos los valores de K y los valores de S. Y esto y aplicamos el mismo criterio. La misma fórmula, pero con otros valores de S, por supuesto, porque han variado sus parámetros. Y determinamos, ¿no? El S1, recuerden, acá el S1, el S2, que considera 0, y el S4, que era negativo, lo ponemos acá positivo. Este para el elemento 1. Para el elemento 2, el S1 está acá, muy bien. El S2 se mantiene, recuerden, y el S4, que es negativo, pasa a positivo. Igual acá. Y se determina la matriz. Ahora, no olvidar, por favor, no olvidar, esto sí es importante, estos 9 valores que estoy marcando es el K11, ¿no? K11. Estoy marcándolo para simplemente señalar. K11 era de 2 a 4. Esto es el K21 y este es el K22. Y este acá es su traspuesta. O sea, toda esta columna pasa a fila. Miren, columna 14.000, 33.000 y 2.900 es columna, pasa a fila. Menos 14 más 33 pasa así, en esta forma. O sea, esta columna pasa a fila. Esta columna pasa a fila, eso se llama la traspuesta. O un espejo. Sacan un espejo de acá para acá y le da lo mismo. ¿Ya? Esa está formada. Y si no, simplemente determinan el S1, el S2, el S3, que también está determinado por cada uno de los elementos. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos determinado la matriz de rigidez del elemento 2. De igual forma, resolvemos la matriz de rigidez del elemento 3. Ahora, igual, todas las condiciones matemáticas, lo único que nos quedaría, ¿cuánto es el ángulo? Estoy haciendo reiteración del ángulo porque si un error ahí, todo estaría mal. A ver, el elemento 3. Entonces, ¿dónde inicia el nudo? Acá, en 1. Trazo una horizontal a la derecha y todo el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? Y me voy hasta la flecha. 180 grados positivo en sentido antihorario o menos 180 grados negativo. Y ese sería el ángulo. Si es antihorario o horario. Yo me he ido en sentido antihorario, 180 grados. Es lo único. Y el resto, tal y como hemos venido calculándolo anteriormente. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos la matriz de rigidez del elemento 3. Con las mismas condiciones, solamente cambian sus parámetros. El elemento 4 es también una viga, pero recuerden, era una viga con un ángulo de inclinación. Igual, ¿dónde inicia la flecha? En 1. ¿Cuál es el ángulo? Trazo una horizontal y me voy. En este caso sí hay que ir en sentido antihorario porque está cerca, ¿no? Y hallo su ángulo, arco tangente de esta altura entre su cateto, puesto entre el cateto adyacente, y me da, ¿qué cosa? El ángulo.
¿no? Arco tangente. ¿Y cuánto es? 20.37664, los valores que ustedes puedan obtener. Determinamos los parámetros y calculamos la matriz de rigidez. Entonces, para poder determinar, tenemos un problema, cualquiera que sea. Determinamos la matriz de rigidez de todos los elementos. Muchas veces los elementos se van a repetir, ¿no? Porque, por ejemplo, hay 3 columnas paralelas, se van a repetir. Si las vigas son iguales, se van a repetir. Yo he querido hacer un problema con datos cambiados para poder entender. Ya con esto se puede resolver cualquier problema. ¿Cómo determinamos la matriz de rigidez general? Esto no es más, por favor, jovencitos o que me están escuchando, es desarrollar la matriz de rigidez literal. Por ejemplo, en este primer cuadro, recuerden que cada matriz, su matriz K11, es esto de acá. Todo esto que es K11. Esto, lo que estoy ahorita achurando. Esto de acá es K11. Vamos a ver. K11. ¿De dónde? K11 del elemento 1. Este es K11. También es K11. ¿No? De otro elemento. Todos son los K11. K12 y K22. ¿Qué necesito calcular yo? Yo necesito calcular K11 de 1 a 3. ¿Cuál es 1 a 3? K11 de 1 a 3, o sea, del elemento 3. Necesito calcular la suma K11 de 1 a 2, o sea, del elemento 4. Y K11 de 1 a 5 del elemento 1. En sí, voy a sumar 3 veces K1 del elemento 1, del elemento 3 y del elemento 4. El elemento 2 no interviene, solamente estamos en el nudo 1, ¿no? En el nudo 1. ¿Por qué? Porque es lo que estamos haciendo acá. Este es el nudo 1, este es el nudo 2 y este es el nudo 3, como vimos en la primera sesión. O sea, vamos a sumar todos los K1 del elemento 1, del elemento 3 y 4. Creo que así es. El elemento 1, el 3 y el 4. ¿Cuál es el K11 del elemento 3? Buscamos el K11 del elemento 3. Este valor. Por ejemplo, este valor. Más el K11 del elemento 1 también era, ¿no? El elemento 1, el elemento 3 y el elemento 4. El elemento 1 también sumamos este valor de acá. Por ejemplo, vamos a borrar todos y sumamos este valor, ¿no? Solamente estamos sumando los K11. Este valor del elemento 1, del elemento 3, vamos a ver del elemento 3, acá nada, acá no se va a sumar nada porque no interviene el elemento 2, no interviene el elemento 2, acá. Y del elemento número 4. El K1, esto de acá. Sumamos 46.000 más 78.000 más 10.600 y obtenemos el primer elemento, solamente un elemento que lo ponemos en esta matriz general. Acá está. ¿Ya? De igual forma, para los otros, o sea, vamos a hacer cada uno de ellos respetando la matriz de rigidez literal. Entonces, estos primeros 9 valores corresponden, recuerdan ustedes, a la suma de K11 del elemento 1, del elemento 3 y el elemento 4. Estos valores de acá, que son estos 3 VAS, que lo estoy haciendo de esta forma, que representaría de nuestra matriz de rigidez literal. Nos representa solamente al K12 del elemento 12. ¿Cuál es el 12? K12 del elemento 12 de 1 a 2, o sea, del elemento 4. ¿Se dan cuenta? K12, que es una submatriz de 1 a 2. O sea, el elemento 4 solamente es el que interviene. Este es el elemento 4, pero el K12. Vamos al elemento 4. ¿Cuál es el elemento 4? Estos valores de acá. Miren. Estos de acá, simplemente, este es el K12 del elemento 4. Menos 46.000
y lo ponemos acá, ¿ven? Ven, esto lo ponemos acá, esto para acá, porque no hay ninguna suma, simplemente lo acomodamos tal y como está. Ya. Y por esto, y por lo tanto, determinamos cada uno. De igual forma, jovencitos, de igual forma que necesitamos determinar el siguiente. Ya tenemos hasta acá, hemos determinado, perdón, la primera matriz y acá la segunda matriz, ¿no? Y faltaría la última. Y la última, recuerden ustedes que es K12 de 1 a 3. De 1 a 3, vamos a ver de 1 a 3. Entonces, de esta matriz. El K12 de 1 a 3 del elemento 3. Y simplemente buscamos el elemento 3, que vendría a ser, ¿cuál es el K12? Este es el K12, 78.000, 0 y 0, y lo ponemos en esta última, acá, tanto para acá y para acá. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna suma. Ya está resuelto la primera parte. Lo voy a borrar para poder entenderlo mejor. Y por último, nos faltaría esta parte de acá, que sería el K11 del elemento 2,4. ¿Cuál es el elemento 2,4? 2,4. El K11 del elemento 2, ¿no? ¿Sí? Así es. Más el K22 del elemento 2,1. 2,1. O sea, el K22 del elemento 4. Y es lo que se va a sumar simplemente en esa forma, ¿no? Sumamos y encontramos esta matriz de acá. Esta matriz de acá, estos tres más de acá, ¿no? Recuerden, estos tres más. Solamente sumamos las matrices según nuestra matriz de rigidez literal. Y acá es el K22, no recuerdo, de uno de los valores, ¿no? Acá está, el K22, ¿no? El K22 posiblemente del elemento número 3. Ya está. Es lo que hay que verificar. El último. Vamos a ver. El último. K22, sí, pues K22 del elemento 3. Entonces, solamente es único. Elemento 2, elemento 3, el K22 vienen a ser todos estos valores, 78.000 y 00, lo ponemos al final. Y con esto obtenemos, ¿qué cosa? La matriz general. No es la respuesta. ¿Por qué no es la respuesta? Esta es la matriz general de toda la estructura. Miren, por favor, esta parte es muy interesante y muy sencilla, pero hay que entenderla. Nos ha salido una matriz de 9 por 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 9. ¿Por qué de 9 por 9? Porque la estructura hemos tomado el nudo 1, el nudo 2 y el nudo 3. Recuerde que en el nudo 1 hay 3 grados de libertad. En el nudo 2 hay 3 grados de libertad. Y en el nudo 3, si no fuera un apoyo, hubiera 3 grados de libertad. O sea, ese es lo correcto. 3, 6, 9 grados de libertad. Pero ocurre que uno de los grados de libertad no existe. Entonces, ahora es el momento de anular ese grado de libertad. Entonces, vuelvo a repetir. El nudo 1, 3. Nudo 2, 3 más, son 6. Y el nudo 3, 3 más, son 9. 9 grados de libertad, por eso que nuestra matriz general, estoy hablando general, la general, que es la general, es 9 por 9. Lo estoy poniendo acá. ¿Esa es la respuesta? No. Ahora sí anulamos los grados que no existen. Por ejemplo, pero no solamente grado, sino la posición. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este le correspondería el 8 y el de acá sería el 9. Entonces, la posición 8 no existe. Vuelvo a repetir. Posición 1, posición 2, posición 3. Existe. 4, 5, 6 existe. 7 existe. Posición 8, que es el vertical, no existe. Y el de acá sería la posición 9 del general. 8 es lo correcto, es lo que deberíamos llegar. Entonces vamos a anular la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La posición 8.
Eso significa que acá es posición 1, por ejemplo, esta es la posición 2, la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Igual la manera. Entonces, ¿cuál es la posición 8? Esta es la posición 8. Tanto columna como fila. Se anula porque no existe, no está en el problema definido, porque es un apoyo móvil, ¿no? Al anularse fila y columna, simplemente volvemos a copiar la misma matriz, pero sin esta fila, sin esta columna, o sea, representado con los mismos números. Por ejemplo, llegamos a 78.000, acá está, ya no lo hacemos este 0, sino este 0 de acá, que vendría a ser el de acá. En la segunda, por ejemplo, en la segunda fila, llegamos a 0, que vendría a ser el de acá, este 0 con este, el de acá no se copia y se copia solamente 2.700. Y así, o sea, se copia todo igual, menos la fila y columna. Esta sería la respuesta final de nuestra matriz de rigidez. Con esto hemos culminado en la segunda sesión del curso de análisis estructural, llamado el tema ensamblaje de matriz de rigidez numérica. Muchas gracias por su atención.